Hola, soy Cecilia Ubel, de Buenos Aires, Argentina. Soy miembro de la red Latitud Nodo Sur para la promoción de la educación para la comprensión en América Latina. Para ello trabajamos con los desarrollos conceptuales y las herramientas prácticas desarrollados inicialmente por el Proyecto Cero, una iniciativa de investigación de la Escuela de Graduados de la Universidad de Harvard. En esta ocasión me han invitado a compartir con ustedes la teoría de las inteligencias múltiples. La teoría de las inteligencias múltiples está próxima a cumplir 30 años desde su publicación. Howard Gardner la publicó en el año 1983, su primer libro referenciando esta teoría, y es una teoría que irrumpió y genera un quiebre en la teoría psicológica respecto de la inteligencia, porque rompe con una visión monolítica y estable de la inteligencia que se manejaba hasta el momento y presenta de manera contrapuesta una visión pluralista que describe la competencia cognitiva en términos de un conjunto de inteligencias perfectamente definidas. Estas inteligencias cambian y se desarrollan a lo largo de la vida del individuo en función de las oportunidades y de las experiencias que tenga la oportunidad de transitar. Por esto es una teoría que ha tenido una gran influencia y cuya influencia perdura en el terreno educativo en las últimas 3 décadas. Simplemente a manera de presentación, para quienes no las conocen, les menciono que Gardner identificó 8 inteligencias: la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la corporal kinestésica, la musical, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. Ahora bien, identificar que los sujetos contamos con estas 8 inteligencias implica, como aporte importante a lo educativo, haber puesto de relieve que los individuos en un aula difieren, además de en todos sus aspectos visibles, también en cuanto a las fortalezas y debilidades en torno a estas 8 inteligencias con las que cada uno está equipado. Y también plantea que hay muchas maneras de ser inteligentes. Quiere decir que también hay muchas maneras de aprender. Y si hay muchas maneras de aprender, habrá que desarrollar entonces diferentes maneras de enseñar. ¿Por qué? Porque se trata de llegar a más alumnos. Entonces, la educación lo que tiene que hacer es tratar de activar y desarrollar todas las inteligencias, capitalizando las fortalezas y compensando las debilidades, con propuestas que atiendan a estas 8 inteligencias para que así, apuntando a un máximo de alumnos, podamos llegar a todos. Ahora bien, ¿qué ha sucedido en las aulas en relación con estos planteos o estos desarrollos? Bueno, aquí quisiera mencionar 2 de los más comunes abusos en términos o malas interpretaciones o perversiones en aplicación de la teoría. Una de ellas es la tendencia a utilizar esta teoría para etiquetar a los estudiantes. Y en este punto, limitarse o enfocar el trabajo de cada alumno en relación con aquellas inteligencias que se presenten como dominantes. Este etiquetamiento de los alumnos obviamente es una tergiversación del planteo propuesto por el autor. En segundo término, hay otro tipo de vicio, digamos, que puede verse cuando las escuelas quieren implementar estas prácticas en el aula, y es la tendencia a pensar que todo conocimiento se tiene que procesar o aprender a través de las distintas inteligencias. Y es aquí cuando vemos algunas propuestas forzadas o poco naturales, donde los alumnos son invitados a realizar actividades utilizando sus 8 inteligencias para adquirir, para aprender ciertos conocimientos. Es fundamental tener en cuenta que el docente debe elegir con criterio profesional
cuáles son las inteligencias que se presentan más efectivas y más afines en relación con el contenido que desea presentar. Y aquí, hablando del contenido, vamos a uno de los dilemas que se plantean, que es así como estábamos hablando de cómo tenemos que enseñar a los alumnos, el marco de las inteligencias múltiples deriva en una propuesta pedagógica que tiene que ver o que denominamos puntos de entrada o vías de acceso al conocimiento. Proponerles a los alumnos múltiples puertas y múltiples accesos para ingresar a un campo del saber, a una unidad o a una nueva unidad en el programa, implica no solamente despertar su interés, sino también poner en disposición a estas distintas inteligencias y apelar a sus fortalezas y compensar sus debilidades. Y en relación con el segundo dilema, que es ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Acá el planteo es que si los conocimientos se multiplican y la información exponencialmente crece y se incrementa a una velocidad cada vez mayor, es fundamental tener en cuenta qué es lo que vamos a enseñar para que realmente podamos contar con un currículum que sea lo suficientemente acotado como para poder desarrollar en profundidad, apuntando a la verdadera comprensión, aquellos contenidos que son esenciales y centrales para la disciplina. Garner plantea claramente la importancia de trabajar en un currículum profundo antes que extenso y focalizar el aprendizaje en términos de comprensión y no de memorización. Ahora bien, en el año 2005, Howard Gardner publica Las 5 mentes del futuro, porque dice, a estos conocimientos psicológicos sobre cómo el sujeto aprende, es necesario plantear para el siglo XXI qué sujeto queremos formar en la educación. Y entonces, como diría Gardner, se saca el sombrero del psicólogo cognitivo, se pone el sombrero del político educativo y dice que hay 5 mentalidades o capacidades cognitivas que tienen que ser desarrolladas en el siglo XXI y que ya apuntan no a cómo los sujetos aprendemos, sino a cómo tenemos que ser para ser buenos ciudadanos del siglo XXI. Se refiere en este caso a 5 mentes, que son la mente disciplinada, que se refiere al conocimiento de las asignaturas, de las ciencias, de los campos del saber, la mente la mente sintetizadora, que dice que en esta época de gran auge y volumen de contenidos y de información, no alcanza con saber mucho de una disciplina, sino que es necesario poder extraer lo fundamental y también poder trabajar de manera interdisciplinaria con otros campos del saber, ¿sí? Comienza a ser este carácter interdisciplinario del pensamiento uno de los rasgos más importantes en esta época. La mente creativa, fundamentalmente, no alcanza con manejar un campo del saber, sino que es necesario poder plantearse nuevas preguntas, incorporar nuevas formas de pensar y llegar también a respuestas imprevistas. Y a esto que él denomina el área cognitiva, ¿no? Las disciplinas, la capacidad de sintetizar y la capacidad de crear, dice que, bueno, que hay 2 mentes que van más allá de lo cognitivo en el sentido usual, ¿no? Cognitivo en el sentido usual, y que él denomina la esfera humana. Y que estas mentes de la esfera humana son la mente respetuosa, porque dice que necesitamos hoy una mente que valore y respete la diferencia, estamos en un mundo sumamente interrelacionado, y la intolerancia o la falta de respeto, dice, han dejado ya de ser una opción. Y la mente ética, porque dice que los individuos sin ética crearán un mundo desprovisto de trabajadores decentes y ciudadanos responsables, y ninguno de nosotros querrá vivir en ese planeta. Entonces dice que no se trata solamente de respetar a los demás o de tolerarlos, sino de servir a fines que vayan más allá de los intereses personales, pensando en los demás, poniéndose en el lugar de otros, y que esta es la base ética de nuestra actuación en sociedad. Para concluir, los invito a pensar en la propuesta de Gardner, que dice que es necesario diseñar un mundo en el que realmente nos gustaría vivir,
habitado por personas honradas, consideradas y constructivas, dispuestas a sacrificar sus propios intereses a favor de las necesidades y los deseos de la comunidad. La gran tarea, entonces, para el siglo XXI no consiste simplemente en identificar y desarrollar las distintas inteligencias y en poder emplearlas eficazmente, sino en combinar la inteligencia y la ética para crear un mundo en el que todos queramos vivir. Ahora bien, los invito a debatir en qué medida la tecnología nos permite pensar en cosas que no habríamos pensado sin ellas. Y si, como plantea Gardner, la formación académica necesaria para alcanzar el dominio de una disciplina al nivel de un experto requiere unos 10 años, me pregunto, ¿cómo se compatibiliza este proceso con el avance vertiginoso del conocimiento? ¿Y qué rol pueden jugar en esto las tecnologías, especialmente al servicio de la mente sintetizadora frente al conocimiento disciplinar? También estaremos debatiendo en el foro, a casi 30 años de la teoría de las inteligencias múltiples, cómo imaginamos espacios y actores educativos consistentes con estos planteos. ¿Qué criterios deberían cumplir las escuelas, los docentes y los estudiantes? Y finalmente, y nuevamente retomando el tema de las tecnologías, ¿de qué manera pueden las tecnologías disponibles contribuir a una educación para el siglo XXI? Muchas gracias.